Bien. Bueno, el resto también, por favor, cámaras encendidas tienen que tener. La mayoría está sin cámara encendida y ya estamos muy avanzados en el cuatrimestre para tener que estar pidiendo esto. En un rato vuelvo a solicitar cámara y si no, voy a ir nombrando uno a uno y que me explique qué es lo que le sucede. Bien, bueno, vamos a empezar la clase. En principio lo que tenemos que hacer es acordar fechas, debido a que está muy avanzado el cuatrimestre y obviamente estuvimos un tiempo bastante prolongado, le dimos a estas dos primeras unidades que corresponden a la primera tópica del aparato psíquico y segunda tópica, les dimos un tiempo extra como para que ustedes pudieran meterse en onda con la materia, pudieran agarrar un cierto ritmo, pero obviamente ahora ya estamos con tiempo de descuento. Así que vamos a empezar a manejarnos con otro ritmo, ¿sí? Lo que sí, por ejemplo, yo voy a sacar de conclusión, voy a utilizar algo que me sucedió en la última clase presencial que di, que fue la clase con la comisión B, pero de todos modos voy a utilizar esa situación. El día lunes, el último lunes, yo estuve dando clases presenciales en la comisión B y utilizamos un sistema que es habitual que utilicemos en los encuentros de los días sábados, y a veces lo usamos aquí también, que es tomar un material de lectura y se analiza. ¿Sí? Bien. El objetivo fue el siguiente: indagar sobre el nivel de comprensión lectora que tuvieran los estudiantes haciendo una muestra. Entonces se seleccionaron 6 estudiantes que eran estudiantes que recién cursaban por primera vez la materia, y se les indicaba a cada uno 2 párrafos del texto de Freud, párrafos breves, como para poder entender. Bueno, entonces lo que hacían era leer un párrafo y dar su explicación respecto a cuál era la idea principal, ¿no? Así, un párrafo, otro párrafo, y luego cambiábamos a otro estudiante que leía otros 2 párrafos, etc. Bueno, de las 6 estudiantes, porque eso nos llevó las 2 horas de clase, las llevamos a ello. Primera conclusión, de los 6 estudiantes, ninguno pudo identificar la idea principal, lo cual nos está indicando dificultades en la comprensión lectora. ¿Sí? Por ejemplo, 3 de las estudiantes dijeron no reconocer cuál era la idea principal, y otras 3 hicieron lo siguiente: tomaron la última oración del párrafo como si fuera la idea principal. ¿Por qué? Porque en uno de los párrafos que se leyeron estaba escrita una conclusión al final, en la última oración del párrafo. Entonces se prendieron de esa situación para indicar que eso sería la interpretación, pero sin fundamento, porque la verdad es que no tenía. Entonces, primera conclusión que se saca ahí: hay fuertes dificultades de comprensión lectora. Al mismo tiempo, lo que yo observé y me llamó la atención es lo siguiente: ninguna de esas 6 estudiantes asiste a los sábados, siendo que tienen dificultades, ¿no? Entonces no asistían a los encuentros de los sábados, que es un lugar donde más tranquilo y con más tiempo como para poder trabajar.
Lo cual eso a mí me llama la atención, ¿no? Es decir, alumnos con dificultades de comprensión lectora y, bueno, tampoco están presentes, digamos, en el momento en el cual se puede trabajar con eso. Yo calculo que si hago la misma experiencia en este grupo, vamos a tener la misma situación, ¿sí? Porque más o menos es un problema general de nuestro sistema educativo, ¿no? Imagínense que se pasan, antes de llegar a la universidad, están mínimamente un año en el nivel inicial, más 6 años en la primaria, más 6 años en la secundaria, estamos hablando mínimo 13 años, y no logran identificar la lectura, lo cual es un gravísimo error en nuestra educación, ¿no? Porque, ¿qué han hecho durante 13 años? Ese es el tema. Al final de la clase los estudiantes, por supuesto, agradecían porque tuvimos el tiempo de poder leer. Sí, fantástico, pero perdimos 2 horas. Y una clase universitaria no es para venir a leer. Yo lo hago con todo gusto porque me encanta, pero no es la función de la clase universitaria. Para eso hay otras instancias, como por ejemplo tener la actividad de los sábados. Entonces, la clase no se puede transformar en un lugar donde uno viene a leer. La clase ya es un lugar donde uno viene a exponer ideas, tanto el docente como el estudiante. Máxime en el caso de ustedes que son estudiantes de segundo año, ¿no? La materia está en segundo año. Ni siquiera estamos hablando de primer año donde recién están ubicándose en la universidad, sino son estudiantes de segundo año. Entonces, con esta introducción lo que les quiero decir es lo siguiente. Estamos cercanos a un examen parcial. Hay grandes dificultades de lectura comprensiva. Esas dificultades de lectura comprensiva no se reparan con una vez que yo lea con ustedes un ratito, no se repara en eso. Eso requiere de un trabajo continuo, constante. Que por eso tenemos la actividad de los sábados, ¿no? Pues nuestra actividad de sábado es para eso, para hacer un club de lectura donde se pueda leer con más tranquilidad y aprender cómo se interpretan textos de esta materia, textos de carácter universitario, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado era una de las cuestiones que les quería señalar, ¿no? Para que ustedes tomen decisiones con respecto a la marcha de sus procesos de estudio, porque bueno, ahí hay cuestiones a revisar. Yo creo que hay bastantes cuestiones a revisar. Y eso seguramente lo notaremos ahora en los resultados del parcial y del recuperatorio. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, nosotros sí nos ubicamos en las fechas. Nosotros tenemos exactamente hoy 9 y el 16, nosotros tenemos 2 clases para desarrollar los contenidos referidos al desarrollo psicosexual. Después, el 23 y el 30, 2 clases para desarrollar el complejo de Edipo. Ya vamos 4. Luego, el 6 y el 13, 2 clases para desarrollar la teoría pulsional. Y el 20, una clase para desarrollar transferencia y se termina el cuatrimestre. Fíjense, ya descontemos la clase de hoy, que es la que estamos teniendo, ¿no? Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, termina el cuatrimestre. Profesor, Sí. el 20 suele ser feriado, es el Día de la Bandera. Y el 13, no sé, San Antonio, no sé si también o mediodía se decretaba. Sí, de todos modos, esos días nosotros podemos tener la clase virtual. No hay inconveniente en ese sentido. La clase virtual eso lo podemos hacer. No hay inconveniente. Sí, tenemos esas fechas anotadas. Pero lo que quiero decir es que ahí ya termina el cuatrimestre, ¿no? Es decir,
Después, nosotros al momento de rendir el final, yo quiero que sepan que se les pide todo. Todo se les pide. ¿Está? Es decir, porque se trabaja mucho, se les oferta, hay una oferta grande de actividades, entonces nosotros pedimos todo el material sabido. ¿Está? Eso es para que no tengamos sorpresas después, no. Eso sí, todo el material lo tienen que tener. Ok, bueno, entonces con esto quiero decir que vamos a apurar la marcha y que quedan ustedes el hecho de la lectura y todo lo demás, ¿sí? Ahora, yo no entiendo de vuelta, otra vez vuelvo a repetir, en el caso de las personas que no tienen su cámara encendida, excepto una que me explicó que tenía una dificultad. Profe, Sí. entonces, por más de que sea feriado, sí o sí vamos a tener virtual la clase. Buscaremos la forma, si es ese día en virtual y si no, buscaremos otro horario como para hacer la clase. Pero yo tengo entendido que podemos hacerlo. San Antonio suele ser en general mediodía en adelante. O sea que por la mañana no habrá inconveniente. Y el 20 de junio podemos dar a la mañana, porque esa es la última clase del cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Está? Así que ahí hay que organizarse. Y los contenidos que vienen son contenidos bastante complejos. Y todos se piden. Todos se piden al momento del examen final. Todos. Bien. Romina Galeano, internet se pone muy lento, datos de teléfono. Bueno, el resto, ¿qué sucede? Aldana Costa. Bueno, pero podés hablar, Aldana. A ver, los que están ahí pueden hablar. No enciendan la cámara, yo te entiendo, pero podés hablar. Aldana Costa. Podés encender el micrófono y hablar. Sunilda Romero. Después hay alguien que figura como Mereles. Alguien que figura como Erika. Brenda Goidis, Romina Galeano, Micaela Báez. Pueden encender el micrófono e ir explicando qué es lo que les sucede. Profe, buen día. Buen día. A mí no me anda la cámara porque yo tengo un celu chiquito. O sea, no tiene mucha capacidad. Bien. Bueno, gracias. ¿Y el resto? Profe, yo tengo el mismo problema. Tengo un celular chico que por ahí me anda, pero de a rato como que sí, de a rato como que no. Romero Zunilda. Profe, Bien. Mereles Sí. Orlenda, recién le mandé un mensaje en el chat. Sí, no importa, pero explícalo. Mi celular no funciona la cámara. Estoy con datos móviles. Bien. Y disculpe. No, está bien. Todos esos casos, ¿ustedes no preguntaron vía el centro de estudiantes si no pueden facilitarle alguna tecnología un poco más moderna? Por lo menos Yo fui a la facultad a pregunten. querer tener. ¿Cómo? Yo fui a la facu a querer tener una clase y no tienen ni cámara ni micrófono. Así Claro, bueno, pero tienen que intentar pedir, digamos, eso, moverse y pedir. Porque los sistemas virtuales van a seguir estando. Van a seguir estando, o sea, no es que van a desaparecer. Van a seguir estando y bueno, después tengo acá Cejas Ailán, Mercedes de los Milagros. ¿Qué les sucede a ustedes? Agostina Espínola. Yo tengo mi cámara prendida, profe, Cejas. Ah, sí. Ahora sí te vi, encendida la cámara, sí. Hola, profe. Ahí te veo. Mío por ahí puede ser que se congele la imagen o algo así, porque yo suelo escribir las clases en mi chat de WhatsApp, así que probablemente por eso nomás
puede que se cancele o yo no aparezca. Gabriel Farana, Carolina Beatriz Coronel. JZ dice. Erika, ¿no puedes encender el micrófono? No logro entender. Si puedes encender el micrófono, puedes explicarnos qué es lo que te sucede. Buenos días, profe. Son los datos. ¿Cómo? Son los datos. No entiendo. No tengo wifi. Ajá. ¿Y no tienes dónde acercarte para usar el Wi-Fi? ¿No tienen, por ejemplo, en la universidad no tienen? A mí no se me conecta en la universidad el wifi, profe. Profe, perdón que me meta, pero yo intenté también tener clases ahí y es re lento el internet, por ejemplo, no te deja entrar al Zoom. En realidad a mí no me acepta. Ya intenté, pero no me acepta el wifi. Porque esas cosas, chicos, tienen que peticionar en el centro de estudiantes o a través del centro de estudiantes. Hoy día ya es una necesidad. No es una cosa, digamos, que... O sea, la institución tiene que organizarse a través del centro de estudiantes, obviamente, porque tienen que tener para hacer trabajos, para comunicarse, o sea, es fundamental. Y tienen que pedir ustedes, porque si no, nadie se va a mover. Nadie les va a conseguir nada. Si ustedes no se mueven y no se organizan, no van a poder hacer, ¿eh? Y a medida que pasa el tiempo, obviamente, ustedes entenderán que hay más exigencias en cuanto a producir documentos, carpetas, etcétera, y cada vez hay más exigencias. Así que, Lourdes Aquino, yo no te veo con cámara encendida. Javier Jiménez tampoco te veo con cámara encendida. No sé qué le sucede. Lara Fernández tampoco. Bueno, vamos a empezar con el temario. Ahora nosotros tenemos exactamente 2 clases para ver el desarrollo de la psicosexualidad. Yo les voy a comentar cuáles son los temas que abarcan este concepto de esta unidad, para que vean la complejidad y el tiempo que tenemos, que son 2 clases que obviamente no va a alcanzar, pero que hay que buscar vía sábados o vía otros espacios, completar. Primero, hay que tener la noción de sexualidad desde el punto de vista psicoanalítico. Segundo, diferenciar entre sexualidad infantil y sexualidad adulta. Tercero, identificar que hay 2 líneas de desarrollo de la sexualidad planteadas por Freud. La primera línea, que eso sería la cuarta, es la que ustedes ya vieron más o menos en psicología del desarrollo, que es etapa oral, etapa anal, etapa fálica, periodo de latencia, genitalidad. Cada una de esas tiene subetapas, cada una de esas se sitúa en un periodo evolutivo, cada una de esas pasajes de etapa a subetapa tiene determinados logros psíquicos que tienen que lograrlo. Y luego tienen una segunda línea de desarrollo psicosexual que va del autoerotismo al narcisismo, del narcisismo a la libido objetal, donde tienen que aprender a identificar lo que es el narcisismo primario, el narcisismo secundario, y ahí tienen que tener en claro también el estadio del espejo. O sea, todos esos temarios, todo ese temario forma parte de estas 2 clases que nosotros tenemos que trabajar. Por lo tanto, ustedes información respecto y conocimientos, las 2 cosas, respecto a lo que hoy vamos a ver en realidad
a todo lo que tenga que ver con etapa oral, anal, fálica, etcétera, tienen algo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar primero que ustedes nos vayan contando lo que ustedes identifican de la etapa oral, anal, fálica, periodo de latencia, genitalidad, etcétera. Y luego vamos a ir para atrás para ver la definición de sexualidad desde el punto de vista psicoanalítico. Vamos a hacer ese esquema de trabajo. En primer lugar, toda esa secuencia que ustedes estudiaron en Psicología Evolutiva 1, de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia y luego la genitalidad, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido que tiene? Si no saben cuál es el sentido, bueno, no lo saben. Pero, a ver, hay una secuencia que está dada por esa sistematización que dice etapa oral, anal, fálica, periodo de latencia, genitalidad. ¿Sí? Hay una secuencia ahí. ¿Sí? Bien, ¿para qué se hizo toda esa construcción en etapas? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué se lo utiliza? ¿Para qué sirve todo eso? Ustedes lo habrán estudiado en Psicología Evolutiva 1 y quizás vieron algo también en Psicología General. ¿Para qué sirve? ¿Puede ser, profe, para saber cómo se constituye el psiquismo humano? El aparato psíquico, perdón. Sí, explica colateralmente. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos una explicación más central de constitución del aparato psíquico, que es la división consciente-inconsciente, la represión originaria, la instalación del yo y la instalación del superyo. ¿Se acuerdan? Eso sería la explicación de la constitución del aparato psíquico. Acá, más que eso, por eso digo colateralmente, acá lo que explica es el desarrollo de la psicosexualidad y cómo ese desarrollo va aportando elementos al aparato psíquico. Lo va complejizando. O sea, que tenemos por un lado todo lo visto en las unidades anteriores de cómo se constituye el aparato psíquico. Ahí repito lo que habíamos dicho, división entre consciente e inconsciente, instalación de la represión primaria, desarrollo de las identificaciones primarias, constitución del yo, desarrollo de las identificaciones secundarias, instalación del superyo. ¿Sí? Eso es el desarrollo, la constitución, perdón, del aparato psíquico. ¿Cómo se va a constituir? A medida que pasa el tiempo, se empiezan a agregar cada vez más elementos y se vuelve más complejo ese aparato psíquico. Bueno, estas nociones que estamos viendo, etapa oral, anal, fálica, genital, latencia, genitalidad, tienden a explicar cómo se desarrolla la libido. La energía psíquica que permite cargar o investir o catectizar, como se dice, determinados objetos. Porque acuérdense ustedes que hay una energía psíquica que proviene del interior del organismo y se expresa en el mundo. Cada vez que va conectando con un objeto, se llama libidinización. Porque esa energía psíquica es la libido. Bueno, cada vez que se instala un lazo entre el aparato psíquico y un objeto, a eso se le llama catexis o se le llama libidinización. ¿Y qué permite? Que el aparato psíquico cada vez tenga vínculos más sólidos con la realidad. ¿Sí? Cada vez sea más sólido y no se desconecte. Porque si estamos hablando de desconexión del aparato psíquico con la realidad, estamos hablando de distintas formas de la patología. Entonces,
todo este camino que nosotros estamos estudiando, cuando estamos hablando de etapa oral, anal, fálica, latencia, genitalidad, o el otro desarrollo, autoerotismo, narcisismo, líbido fetal, explica las formas en que este aparato psíquico inviste, establece vínculos con la realidad, inviste o libidiniza o catectiza objetos de la realidad y crea cada vez más vínculos sólidos con la realidad. Todo eso va a confluir en lo que ustedes vieron en la unidad anterior, que era el triple vasallaje del yo. Recuerdan que decíamos, el yo tiene 3 amos. Uno es el ello, otro es el superyo y otro es la realidad. Bueno, todo ese camino que nosotros ahora estamos haciendo, de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia, la genitalidad, va a explicar cómo este aparato psíquico establece vínculos cada vez más sólidos con esos objetos de la realidad y permite que el aparato psíquico no quede descolgado de la realidad. ¿Sí? Eso es lo que explica. Y Freud desarrolló 2 líneas, 2 enfoques. Un primer enfoque que en realidad se lo propuso Carl Abraham, otro psicoanalista de la época de Freud, más joven que Freud. Él propuso un desarrollo, bueno, así en etapa oral, etapa anal, etapa fálica, periodo de latencia, genitalidad, que es fuertemente evolutivo. Va marcando muy bien, así etapa tras etapa. Y Freud tenía otro modelo, que es el que marca el pasaje del autoerotismo al narcisismo y del narcisismo a la libido fetal. De ese segundo modelo hoy no nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar el próximo lunes. De este primer modelo que vamos a ver hoy, que ustedes ya lo conocen, etapa oral, anal, etc., de eso nos vamos a ocupar hoy. Ustedes tienen que saber que hay 2 modelos para explicar el desarrollo libidinal. Uno que es este que estamos viendo hoy y otro que es el que vamos a ver el día lunes. ¿No? Ok. Entonces, si no se entiende algo, me van avisando, ¿eh? Vamos a ir a este primer modelo que ustedes algo ya han visto en las materias. Entonces vamos a recuperar las ideas y las vamos a ir trabajando. Entonces tenemos, por un lado, una primera etapa que se llama ¿cómo? Oral. Oral. La etapa oral. Esa etapa oral, si ustedes la sitúan evolutivamente hablando, ¿desde qué periodo hasta qué periodo va? Desde el nacimiento hasta el 6º mes, ¿puede ser? Hasta los 3 más o menos. Más. No, desde el nacimiento Desde a los los 2 meses. años, Desde el 0 año, hasta los 2 desde el años, nacimiento profe. hasta el primer año y desde Más o menos entre el año y medio y los 2 años es el periodo que abarca. ¿Sí? Así que todos tenemos que acordar. No vayan a decir cualquier cosa porque es una equivocación. Estamos hablando de la etapa oral. Después viene la subetapa. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de la etapa oral. Desde el nacimiento hasta aproximadamente entre el año y medio y los 2 años, ese es el periodo que se denomina etapa oral. ¿Sí? ¿Por qué se llama oral? Porque el bebé... Porque la zona Porque la la boca fuente está de el la placer. flor se halla erógena en es la boca. en los labios Ajá. y en la lengua. O sea, Profe, la zona erógena es la boca, profe. su zona erógena predominante sería la boca y sus adyacencias. Como dicen ustedes, Sí. la lengua, el paladar, ¿sí? Toda la zona interna y externa. También la zona de los cachetes, ¿sí? Todo lo que está cerca de la boca. ¿Sí? Tanto lo interno como lo externo. Esas serían las zonas zonas privilegiadas, ¿sí? Porque ¿en qué se basa con eso? Para decir eso.
¿Por qué se carga esa primera zona del cuerpo como zona erógena? Porque ahí es donde se produce el placer, profe. Es la primera sensación placentera. ¿Pero por qué? ¿A qué está vinculado eso? Al hambre. Al alimento. Nutricional. Esa va a ser una característica. Ahora, a ver, hacemos un punto ahí. Vamos a saltar un ratito hacia la sexualidad infantil y después volvemos. Esa va a ser una característica de la sexualidad infantil. Van a ser apoyadas sobre alguna función vital. En este caso es la alimentación. ¿Sí? Es esa función vital la que conduce, la que arrastra toda la sexualidad. Está muy pegada. Después, justamente cuando empieza a producirse un desarrollo mayor de la sexualidad, se desprende. Pero en estas primeras épocas, sobre todo es muy clarito en la función, en la etapa oral y en la etapa anal, esas funciones vitales van a arrastrar, van a ser el timón que arrastra a la sexualidad, que está muy, muy pegoteada a esas funciones vitales. Esa va a ser una característica de la sexualidad infantil. ¿Está? Bueno, ahora volvemos otra vez a la etapa oral. Profe, sería más bien que, bueno, la etapa oral está vinculada con la alimentación, pero además también a partir de ello el niño le produce placer a partir de la succión. Claro, ahora vamos a ver cuando entendamos lo de la sexualidad infantil. Pero acá, ahora etapa oral, vamos a ubicarnos en la etapa oral. Siempre va a haber, sobre todo es muy clarito en la etapa oral y en la etapa anal, que hay alguna función vital que comanda y que arrastra toda la sexualidad por ese lado. ¿Qué sucede después con la sexualidad? Se desprende de la función vital. Entonces queda lo que dice el compañero, se termina de tomar el alimento, pero igual se sigue chupando. ¿Sí? Ya no con una cuestión ligada al hambre, sino ya una cuestión ligada al placer. ¿Sí? Ahí nosotros estamos observando que se está desprendiendo una función vital y una función sexual. Claro, por ejemplo, en esta etapa era uno de los conflictos que había, era el destete, cuando el niño experimentaba el destete. Sí, ahora vamos a ir al destete porque eso es mucho más complejo. Pero ¿qué vamos a encontrar acá? Tomemos etapa oral. Encontramos que la alimentación, ¿sí? En el primer momento, mientras el chico tiene hambre, placer y sexualidad están unidas. Ahora, cuando se sacia el hambre, ya está lleno, ¿sí? Sin embargo, empiezan a aparecer solapadamente otras actividades que ya no tienen que ver con la alimentación y que son estrictamente sexuales, en términos de la sexualidad infantil, que tienen que ver con el chupeteo, primero el chupeteo y después, ¿qué? El mordisqueo. Sí. O sea que ya no tiene que ver eso con la alimentación, sino que ya tiene que ver con la posibilidad de producir placer al margen de la alimentación. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la característica. En el caso de la etapa oral no sucede esto. Aparece primero conectado y después se desprende. Bien, esa etapa oral, a su vez, tiene dos subetapas. ¿Cuáles son? La canibalística, profe, y la otra no me acuerdo. La oral de succión, profe. Oral de succión. Y oral canibalística. Y oral canibalística. ¿Cuál viene primero? Oral succión, profe. Oral de succión. Y la segunda es la oral canibalística. ¿Qué periodo Cuando le salen abarca? los dientes, ya es ahí, profe. Exactamente. ¿Qué periodo abarca la oral de succión?
de los 0 a los 6 meses más o menos, profe. Más o menos estimativamente. Aproximadamente, Ahí, hasta que le sale ahí los dientitos. ajustan bien la temporalidad, para no estar diciendo cualquier cosa fuera del lugar. Entonces, ahí sí tenemos un periodo que va del nacimiento hasta los 6 meses aproximadamente, es lo que se conoce como oral de succión, primera forma. ¿Sí? Y después, como ustedes dijeron, aparece los dientes y ya instala la problemática de la oral canibalística, desde más o menos los 6 meses hasta el año y medio, los 2 años. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Siempre acuérdense que vamos a estar haciendo un doble juego. Ese doble juego consiste en identificar las conductas externas, por supuesto, e identificar los procesos o deducir los procesos psíquicos internos. Siempre tengan en cuenta esos dos elementos, ¿sí? Es decir, ciertas conductas externas y ciertos procesos intrapsíquicos o internos. Eso vamos. Por ejemplo, el destete, ya que lo nombraron, vamos a adelantarnos un poquitito. El destete es una problemática que tiene manifestaciones externas y determinados procesos internos. Y yo tengo que poder identificar las dos y no confundirlas. ¿Cuál es la manifestación externa del destete? Cuando decimos destete, ¿qué estamos diciendo? Sacarle algo. Profe, yo lo entiendo que el niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y se pierde la gratificación. Pero, a ver, seamos más concretos, vamos a algo más concreto. ¿Qué pasa cuando decimos destete? También necesito que hablen saca la teta. Las otras compañeras que no hablan. Destete significa, bueno, sin la teta, ¿no es cierto? Sí. Sin la teta. ¿Y cómo se sienta el chico? Llora. Llora al principio, sí. Se Y siente después, frustrado. Se enoja. ya, frustrado es una interpretación que hacemos. Llora. Claro. Se enoja, creo. Vayamos a los observables, ¿sí? Se pone chinchudo, profe. Mira, llora. ¿Vos tenés un lorito ahí? Una cotorrita. Laura. ¿Tenés una cotorrita? Sí. Ah, qué bien. Te está enseñando. Acá. Te está ayudando. ¿Es de esas que repiten de memoria después todo? Llevar al final, al examen final y que te repita el loro. Bueno, entonces, las conductas externas, cuando recién inicia el periodo del destete, bueno, son esas que ustedes dicen, ¿no? Rabia, llanto, ¿sí? Pero después, ¿qué se tiene que observar en el bebé? ¿Puede ser, profe, su forma de adaptarse ante esa situación? ¿Pero qué se tiene que observar? Que todo el yo lleva a la que boca. estaba planteando de cómo el yo tiene que reemplazar esa situación. A ver, chicos, vamos a ser bien concretos. ¿Qué se tiene que observar? Nosotros decimos, cuando empieza el periodo del destete, se observa el llanto, se observa expresión de ira, perfecto. Eso es lo que observamos. Pero después, ¿qué se tiene que observar? Que todo lleva a la boca. Que todos los No objetos... siempre lo lleva. Todo el tiempo lleva a la boca. Por eso es etapa oral. Todo. ¿Qué se tiene que observar? Pues si ustedes dicen, bueno, el destete, el chico llora, el chico patalea, es cierto, cuando empieza, pero no puede quedar toda la vida así. ¿Cuál sería su próxima fuente de placer, profe? Pues lo consiguió reemplazar, profe. Pues lo consiguió reemplazar esa teta, vamos a decir, por otro objeto.
¿Qué se observa? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Cómo? Se observa que está tranquilo. O sea, si ustedes no ven un bebé tranquilo después del proceso de destete, es porque ese destete no se produjo. O sea, cuando comienza, por eso les estoy diciendo, cuando comienza el periodo de destete, sí uno entiende que tiene llanto, que tiene rabietas y todo lo demás. Pero pasado un tiempo, ese chico tiene que estar en calma. Si ustedes observan que el bebé sigue llorando, pataleando, etcétera, es un indicador de que el proceso del destete no se produjo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Eso Sí, es fácil. Tienen que observar eso, tienen que poder observar. Después vamos a hacer las interpretaciones y todo, pero vamos a lo concreto y bien básico. Se inicia el periodo de destete y está todo eso que ustedes describieron. Pero después yo tengo que marcar una evolución, porque si no estamos en la misma. Es decir, yo puedo entender, 6 meses le empezaba a sacar la teta y bueno, patalea, chilla, obvio, lógico. Ahora, 1 año y sigue llorando, pataleando, etcétera, y bueno, ahí algo no está funcionando bien. Tiene que haber alguna evolución. Esa evolución, ¿cómo se traduce? En que el chico se desprende de la teta y al mismo tiempo está en calma. Si no, no hay evolución. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien clarito. Si no, no hay evolución, no hay desarrollo, no hay salud mental, no hay crecimiento, el nombre que ustedes le quieran poner. No importa. Pero eso tiene que quedar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, Eso obvio. tiene que quedar bien clarito, ¿eh? Porque esas son cuestiones bien básicas para observar cualquier bebé. ¿Cuánto tiempo tiene y cómo lo observan ustedes? Tiene 6 meses, está pataleando, está chillando porque la mamá empezó el destete y bueno, es normal. Ahora resulta que tiene 1 año y sigue pataleando y eso ya no. Ahora la observan al año y el chico está calmo, quiere decir que ha habido un buen proceso de destete. ¿Sí? Entonces, eso, a ver, tienen que ordenar bien. Estamos hablando de observables. Después hacemos toda la interpretación que ustedes quieran. Pero lo observable tiene que ser fijo. Todos tenemos que poder observar lo mismo. Okay. Vuelvo a repetir, lo que pasa cuando se inicia un periodo de destete no tiene comparación pasado el tiempo. Si estamos hablando de que ese proceso de destete se cumplió bien. Ahora, si no se trabajó bien, bueno, vamos a seguir observando, por ejemplo, podemos observar lo otro, que el chico entra en una depresión, un chico apático, un bebé apático, y ese es otro indicador de que el proceso de destete no se produjo bien. Profe, ¿Sí? ¿de qué depende ese buen proceso de destete? Ahora vamos a ver eso, sí, ya vamos a ver. Profe, Entonces, si el proceso de destete se hace bien, digamos, ¿hasta qué momento aproximadamente se haría, digamos, hasta los 1 año por ahí? a ver, formulala mejor a tu pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de duración, digamos? O sea, ¿cuándo ¿De qué? comienza y cuándo finaliza? ¿Del periodo de destete? Sí. Y sí, más o menos comienza alrededor de los 6 meses y antes del año ya tiene que estar eso resuelto. Ah, ok. Es decir, las dos situaciones que nos van a llamar la atención, si estamos hablando de un periodo así cercano al año y que el chico está, se inició el periodo de destete, por un lado, si sigue prendido a la teta o no. Pero si no sigue prendido a la teta, eso no garantiza que esté bien el destete. O sea, no se conformen con que no toma más la teta. Ustedes tienen que observar la conducta. El extremo 1 va a ser el chico que está tenso, que está agresivo, que está molesto. ¿Sí? Y el otro extremo, el chico que no tiene energía, que no está enganchado con nada. Ninguno de los dos extremos nos están indicando que el proceso del destete se produjo.
Porque no, vuelvo a repetir, no basta con que el chico no tome la teta. No es eso. Claro. Sino que eso tiene que ir acompañado de determinada actitud. Una actitud activa, un chico inquieto, un chico que tiene ganas, un chico que registra objetos de la realidad, otros objetos. No que está así totalmente desconectado y si le acercan algo bien y si no le acerca igual sigue así. No, ese no es un chico que tenga un buen proceso de destete. No. Ah, Eso yo no avanzo más ahí porque eso ustedes lo vieron en psicología evolutiva. O sea, lo que tienen que hacer es reordenar lo que ustedes estudiaron, que seguramente estudiaron en función a esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando del pasaje de la etapa, de la subetapa sádica a la etapa canibalística. Entonces, ahí lo que hay que lograr es la primera organización a nivel, eso ya a nivel intrapsíquico. Es la primera organización del yo, ¿sí? Como el yo, acuérdense que han habido ahí identificaciones, mediante esas identificaciones se puede constituir el yo. Todo eso colabora para el desarrollo de un buen destete. Identificaciones, sobre esas identificaciones se apoya el yo. Y en ese yo incipiente, frágil, todo lo demás que tiene el bebé, sin embargo, esa primera forma del yo ya le permite a él estar tranquilo y al mismo tiempo estar conectado con el mundo. Ahí nosotros vamos a poder plantearnos que estamos en presencia de un buen proceso de destete. ¿Cómo colabora el mundo externo? Porque se trata de eso, ¿no? De una colaboración, ¿no? Con el acompañamiento que se le haga a los adultos. Es decir, ahí que aparece. Primero, hay que ver cómo fueron los procesos de intercambio durante el periodo del nacimiento hasta los 6 meses. Si fueron continuos, si se respetó el tiempo del bebé, si fueron sistemáticos o no, todo eso va a ir influyendo. Si la mamá estuvo presente, si la mamá estuvo conectada, porque puede estar presente y no estar conectada. Si esa mamá tuvo interacción con el bebé o estaba medio desconectada. Si le fue ofreciendo otros objetos, no solamente ella como objeto, sino otros objetos, juguetes, ¿sí? Un montón de otros elementos que empezaron a poblar el mundo del bebé o no. Y luego en el periodo del destete, ¿qué aparece? La firmeza para decir no, pero te ofrezco esto. Es decir, eso también hay que considerar. ¿Entendido? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, todos esos elementos tienen que tener en cuenta. Eso eran las manifestaciones externas del destete. Sí, a ver, está contestando a la psiquiatra. Claro, y todo lo que va alrededor, es decir, el acompañamiento que tiene que tener a nivel familiar. ¿Sí? Acuérdense que ese proceso de destete, que más o menos estimamos empieza a los 6 meses y se extiende aproximadamente hasta el año, también depende, para que se logre bien ese proceso, lo que pasó antes. ¿Sí? Lo que pasó desde el nacimiento hasta los 6 meses. No es que eso se produce en el aire. No, no, no. Eso se produce apoyado en las experiencias previas. ¿Sí? Bien. Entonces, el destete a nivel intrapsíquico, el chico se queda. ¿Por qué? Porque ese yo incipiente pudo construir los primeros objetos intrapsíquicos. O sea, cada objeto que con quien yo interactúo en el mundo real
¿qué sucede? Hago una construcción intrapsíquica. ¿Sí? Hago una construcción intrapsíquica. Mi mamá no está, pero va a venir. O sea, tengo una mamá adentro y una mamá afuera. La mamá de afuera se va, pero va a venir. Yo sé que va a volver porque tengo una representación interna. La mamá es constante, me atiende cada vez que aparece, etcétera, etcétera. Y eso me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Con la representación interna, sostener la ausencia del objeto externo. Me va a acompañar. Obviamente que si pasa el tiempo y esta no aparece, esto se derrumba, obviamente. Pero en general se trata de hacer todo lo posible para que la ausencia de esta mamá no sea tanto tiempo y en un tiempito vuelve otra vez y se encuentra. ¿Sí? Entonces, gran logro psíquico de esta etapa oral, subetapa oral, es la representación de objetos psíquicos. ¿Sí? Acuérdense todo lo que decía Freud en la constitución del yo mediante la identificación. Así como antes lo amabas a él, ahora puedes amarme a mí. Porque soy tan bello como ese objeto perdido. Acuérdense todo eso que está diciendo, pues todo eso permite explicar el pasaje de la subetapa de succión a la subetapa canibalística. Hasta ahí vamos. O sea, todo eso tienen que entender. No es solamente, bueno, deja la teta, lo tanto. No, no. Tienen que entender todos los procesos mentales que se producen internamente y las manifestaciones externas de eso. Yo tengo que poder observar un bebé que está calmo y al mismo tiempo está con energía interesado en los objetos del mundo externo. Los dos extremos que nombramos y que nos van a llamar la atención van a ser un chico abúlico que reacciona cuando le acercan algo y si no le reaccionan está colgado, y el otro extremo de un chico que está todo el tiempo inquieto, irascible, etcétera, que son indicadores de que ese proceso de destete no se ha producido correctamente. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, profe. a la etapa, a la subetapa canibalística, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repasar lo que dijimos de la etapa, de la subetapa de succión. A ver, Florencia Brito, cuéntanos, a ver, ¿qué entendiste? Enciende la cámara, Flor. Perdón, el micrófono. El micrófono. Sí, profe, lo que pasa es que me estoy escuchando entrecortado la conversación porque la clase, perdón, porque me cuesta. Estoy en mi casa sin techo, profe, y se largó la lluvia. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, pero como están arreglando mi casa, está sin techo, profe, y tuve que empezar a cambiar todas las cosas. ¿Dónde es tu casa? Sí, estoy ahora en mi pieza, pero ¿Dónde? acá el comedor está un desastre. ¿Dónde es tu casa? ¿Formosa o dónde? Sí, estoy en Formosa. Ah. Estaba Bueno. hablando sobre las etapas. La etapa oral, habló sobre la canibalística también. Y, a ver, ¿de qué otra cosa escuché que habló, profe? No importa. A ver, Las vamos a dejar a la etapas. otra compañera. Vamos a dejar a la otra compañera y luego la próxima, si tú ya te ocupas de hacer un buen resumen, ¿eh? Ojo. Está lloviendo. Sí, profe. La próxima vas a hacer tú, te vas a encargar de hacer un buen resumen del tema que nos toque. Ya no vas a tener excusa. Sí. Milagros, Micaela. Sí, profe. Sí. Coméntanos. Un resumen de lo que habló recién. De la subetapa de succión.
La oral de succión, que va de los 0 a los 6 meses aproximadamente. Sí. Bueno, ahí está el conflicto del destete. Primero, el niño pasa por lo que es una rabieta, llanto, frustración, todo, pero después es necesario que esté que vaya a la tranquilidad, digamos. Esto es necesario para saber que realmente se produjo como esa evolución, digamos, esa adaptación a otro objeto. Esto significa que tuvo un buen proceso de destete. También cómo actuó el mundo externo y cómo fue el acompañamiento de la madre. Si estuvo para ese niño, si le dio otros objetos para que él pueda adaptarse ante esa ausencia, digamos, de la teta. Y todo esto lleva a una construcción intrapsíquica. ¿Recuerdas cuál era esa construcción intrapsíquica? Sí, porque el niño tiene, bueno, el ejemplo que dio fue, bueno, mi mamá se fue, pero sé que va a volver. Es como esa representación interna que va generando el niño para sostener la ausencia de la madre. Perfecto. Bien. Bien. Muy bien. Vamos ahora, ¿alguien tiene alguna duda de esta subetapa? No, profe, solamente cuando comenzó a hablar de esto a nivel intrapsíquico, que dijo algo del yo incipiente, ahí como que me perdí Sí, un porque poco. la construcción de objetos intrapsíquicos va de la mano de la construcción de un yo. No hay objetos intrapsíquicos si no hay un yo. Ok, eso nomás. Puede manejarse hacia adentro y hacia afuera, en los dos escenarios. Hacia afuera, estableciendo vínculos con los objetos, y hacia adentro construyendo esos objetos. Como que van de la mano nomás las construcciones. Sí, no hay posibilidad de que se constituya objeto interno si no ha habido yo, un núcleo del yo. Tiene que aparecer un núcleo del yo. Y acuérdense que ahí también les dije que eso no se olviden de asociar con las identificaciones. Ajá. La explicación que da Freud sobre el proceso identificatorio de las identificaciones primarias, estamos hablando, ¿eh? Ojo. Bueno, luego viene la etapa oral canibalística. A ver, ¿qué es lo que sabemos? Que se da desde los 6 meses hasta los 1 año y medio, 2 aproximadamente, y que ya no hay que satisfacer una función vital, sino más que nada es como ya se relaciona con placer y sexualidad. No, la función vital sigue estando muy pegada. Sigue estando muy pegada. Ahora, otro elemento que no estaba antes, ¿cuál es? Los dientes. La acción de morder. El surgimiento de los dientes. La dentadura. Eso es lo que sucede. ¿Sí? La dentadura es un elemento que va a cambiar muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo es ese proceso de la dentición? Empiezan a aparecer los dientes. ¿Y cómo aparecen? Dolorosamente. En esas, claro, es doloroso porque el bebé empieza a llorar, se frustra mucho también cuando le empiezan a salir los primeros dientecitos. Que cuando aparecen los dientes es algo que viene de adentro y rompe la piel. Produce sangrado, produce fiebre. Sí. Entonces, hay bebés que se enferman, profe. Se enferman, sí, muchísimo. Entonces, toda esa tensión, ¿sí?, provocada por algo que viene desde adentro, ¿sí?, que produce requiero, o sea, abre la piel, por lo tanto hay sangrado, produce fiebre, toda esa tensión, ¿qué hace el bebé? ¿Cómo la descarga? Lo descarga cuando está tomando el Mordiendo, profe. Encuentra el placer en masticar y devorar los objetos. Ver, la mordida. Por eso es que ahí hay que estar atentos. Queremos hablar de un desarrollo normal, ¿sí? Ahí hay que estar atento que ya para, o
o sea, va de la mano y que no se extienda mucho más la cuestión de la teta, porque ahí ya se empieza a mezclar. ¿Sí? Ahí que empieza a mezclarse, que el placer ya se empieza a mezclar con la agresividad. Claro. Se pone en la teta, le hacen ingresar. ¿Sí? Es decir, todo aquello que tenía que ver con la sexualidad, la búsqueda del placer y todo lo demás, si no está bien trabajado, empieza a quedar unido a la agresividad. Y ahí ya se arma otro mambo. Ojo con eso. Por eso es importante, es una secuencia que hay que ir trabajando. Bien. ¿Por qué se llama canibalística? Viene de caníbal. ¿Qué es un caníbal? Alguien que come humanos. Come ¿Cómo? carne. Carne, eso es carnívoro. Que come seres de su misma especie. Ah, eso es otra cosa. No digan carne porque eso es carnívoro, que no tiene nada que ver con ser caníbal. Caníbal es el que se alimenta de carnes de su propia especie. ¿Sí? ¿Y por qué se hace eso? ¿Qué es lo que juega ahí en la idea? Ese acto de ingerir carne de miembros de su propia especie. Identificación, ¿puede ser? Si no me Produce un equivoco. juego identificatorio, claro. Sí. O sea, hay una ilusión, digamos, de apoderarse de algo del otro, ¿sí? Que algo del otro pase a formar parte de uno. Imagínense que de por sí, con cualquier alimento, sea carne o no, pasa a formar parte del propio cuerpo. ¿Sí? O sea, todo, comemos un bife, comemos ensalada, comemos una fruta, lo que fuere, y todo eso pasa a formar parte de nuestro propio organismo. Ahora, con esta ingesta tan particular de carne de la propia especie, ¿qué nos aparece? O sea, apoderarme de rasgos del otro e incorporarlos para mí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es ya tomar rasgos del otro y quiero que sean míos. Entonces, acá obviamente aparece fuertemente todo el proceso de identificación que ya había empezado en las bases antes de que se instale el yo, ya en este periodo está a pleno. Toda la identificación primaria está a pleno. Le iba a preguntar si era con la identificación primaria. Sí, se sigue todavía. Acuérdense que identificación secundaria es recién escena edípica. Sigue recién ahí. Entonces, acá estamos hablando de la identificación primaria. Entonces, es la incorporación del otro para apropiarme de esas cosas, ¿sí? Y que queden para mí. Hay una intencionalidad mucho mayor. Profesor, Sí. me retiro unos minutos a buscarle a mi hija. Bueno. Dejo nomás la cámara, no sé si dejo prendida o no. Apágala y cuando vuelvas la enciendes de vuelta. Bueno, pero voy a dejar conectado, profesor, para que se me sea más rápido el ingreso. Gracias. Suerte. Profe, yo también tengo que retirar a mi nena de la escuela, por favor. Bueno. Vaya rápido y vuelvan rápido. Sí, profe, está lloviendo encima, sí. Bueno. Entonces, ahí lo canibalístico tiene que ver con eso. Es decir, la intención de incorporar rasgos del otro para que pasen a formar parte de mi carácter. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a caracterizar, valga la redundancia, todo lo que es la subetapa canibalística. Hay un placer en la ingesta de algo del otro. Ya no es solamente una desesperación para organizarse, como podría ser
cuando estamos en la etapa oral de succión, ¿sí? Cuando por una cuestión de organización hay que incorporar elementos, sino que acá estamos hablando ya de un placer en la incorporación del otro. Fíjense que es distinto, porque acá estamos diciendo ese niño o esa niña ya encuentra un placer en tomar cosas del otro y apropiarse de cosas del otro e incorporarlas para sí mismo. Ya está ligado ahí al campo netamente de la sexualidad. No como en la primera época, que era una cuestión de supervivencia, sino ya una cuestión ligada a la sexualidad. ¿No? Bien. Entonces, obviamente que para poder pasar a la etapa oral canibalística y que la cosa vaya bien, tiene que haberse producido un buen destete en esas condiciones que dijimos. Ajá. Y así llegamos al final de la etapa oral canibalística, donde se ha conformado la estructura de base del yo. Es decir, ya tiene bien diferenciado mínimamente, después le cuesta manejar, pero bien diferenciado lo que está adentro, lo que está afuera, ¿sí? Una cosa son las ideas y otra cosa es lo que el otro habla. Una cosa es lo que pasa adentro, otra cosa es lo que pasa afuera, etc. ¿Sí? Ya queda bien diferenciado. O sea, que queda bien diferenciado sujeto de objeto. Eso es lo primero, ¿no? Tienen que quedar bien diferenciados. ¿Está? Bien. Y así se da inicio a la etapa anal. Ahora, ustedes van a comentar la información que tengan respecto a la etapa anal en su generalidad, sin considerar las subetapas. ¿Qué dicen de la etapa anal? Que se da de los Ya dos desde los 2 a los 4 años aproximadamente, profe. 3 Sí. años. Entre 3 años y medio, más o menos se da. ¿Sí? 3 años y vamos a redondearle más o menos 3 años y medio. Entre 3 años y medio y 4. Por ahí estamos. ¿Sí? Bien. La zona La erógena. zona erógena que se destaca es la mucosa anal. Ajá. El ano y todas sus, también, todas sus partes internas y externas. Las externas serían las nalgas y lo interno sería todos los intestinos y todo eso. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Profe, que en esta etapa se instaura en el niño el hábito de la higiene y también el control de esfínteres. Control de esfínteres, sí. Eso va también de la mano del desarrollo de la motricidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese niño ya alcanzó la posición bípeda. ¿Sí? Claro. Ya a esa época sí ya tiene la posición bípeda. ¿Sí? Ya está parado en 2 patas y tiene un control un poquito mayor, que lo va a ir trabajando a partir de, durante todo este periodo de la etapa anal. ¿Sí? El control corporal va a ser mucho más intenso, va a ir trabajando todo eso. ¿Sí? ¿Cómo se nota? Porque primero se para en 2 y después ¿qué empieza a hacer? A correr. No, a correr no, antes de correr, ¿qué hace? A caminar. A caminar, primero tanteando, ¿sí? Se ataja de las cosas, después se suelta, por ahí se cae, ¿sí? Y después, cuando junta más energía y más dominio, empieza a correr, ¿sí? Pero al principio está así tambaleando, dudando, no sabe si hacerlo o no, ¿sí? Después empieza a correr y después, ¿qué empieza a hacer? Empieza a frenar. A frenar, a tener freno. Eso es importante que identifiquen, porque si el chico no tiene freno, te está indicando algo. Sí. ¿Sí? Entonces, una cosa primero es que él haya adquirido la posición bípeda, que con eso se marca el pasaje de la etapa oral a la etapa anal. Luego, esa posición bípeda le pueda desplazarse, por eso se le llama deambulador, se pueda desplazar. Acuérdense que en la etapa oral en general va a gatear,
Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que no logra es todavía la posición bípeda. Entonces, una vez que logra la posición bípeda, empieza a, después de pararse en dos, empieza a desplazarse. A desplazarse. Y ya tiene más velocidad en el desplazamiento. Después de ese desplazamiento empieza a correr. Después de correr empieza a frenar. O sea, al final de la etapa anal, el chico tiene que tener capacidad de control, de frenarse. Claro. Y el chico está terminando 3 años y medio, 4 años y medio, y no tiene freno, sino que la única forma de frenar es chocarse contra las cosas, y bueno, nos está indicando que ahí algo no está funcionando bien. Tiene que poder controlarse. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Eso sucede en líneas generales en la etapa anal. Sí, profe. Sí, no sé si Luciana querías preguntar algo o qué. No, profe, no. Ah, pensé que levantaste la mano. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver las dos subetapas. ¿Cuáles son? Anal expulsiva, profe, y anal retentiva. Ajá, ¿cuál viene primero? Primero la expulsiva. Que abarca más o menos de cuánto tiempo estamos hablando. No sé, eso sí no sé hasta qué etapa, hasta qué edad, pero más o menos sí sé que desde los 2, pero no sé hasta cuándo. Sí, más o menos estamos hablando de los 3 años, un poquito antes de los 3 años. Luego el tiempo sería la anal retentiva. ¿Por qué se le llama anal expulsiva? Porque encuentra el placer. Por la expulsión de las S. Ajá. Siente placer. Ajá. Exacto. Autorófono, sí. O sea, ¿y qué quiere decir que encuentra placer en la expulsión de las S? Porque antes ya expulsaba las S. Pero ¿cuál es la diferencia? Zona erógena, profe, la zona erógena en esta etapa es en la parte del ano. Sí, bueno, ya, eso sí lo está bien, lo dijimos ya. Pero lo que digo es, ¿por qué encuentra placer en la expulsión si antes ya expulsaba? Porque ahora tiene un control de la expulsión. Hay un estímulo en esa zona. Porque tiene más conciencia. O sea, el cuerpo lo empieza a identificar que eso es parte de su cuerpo. O sea, antes el chico hacía caca, por supuesto que hacía caca. ¿Tenía conciencia de que eso era de su cuerpo? No, no lo tenía. Porque está armando. Y ahora sí. Por eso acá lo que aparece es el desarrollo, en esta etapa, el desarrollo del esquema corporal. Ajá. Es decir, los límites de cuál es mi cuerpo. Ajá. Aprendo a identificar el dolor. Que le empiezan a preguntar, a ver, tócate tu nariz, tócate. Claro, sí, sí, sí. Se va construyendo el esquema corporal. ¿No es cierto? Acuérdense que nosotros hoy dijimos, en la primera etapa, parecía la diferenciación sujeto-objeto. Ahora eso lo tengo que expresar. Bueno, a ver, este es mi límite, este fuera, que está. Entonces, al recortar un límite, yo digo, bueno, esto había sido que es mi cuerpo. Entonces, todo eso que antes salía de mí, que yo ni salía, que yo tenía la sensación, pero eso era mío, había sido. O sea, hay conciencia de lo que está saliendo de su cuerpo. Porque hay conciencia de que hay un límite. De que hay un yo y un no yo. Hasta ahí todavía el yo coincide con la superficie corporal. Hasta ahí está coincidiendo. Después se va a complejizar. Entonces, ahí tenemos la anal expulsiva. Está el placer en descubrir, wow, algo que sale de mi cuerpo. A eso después le sigue la anal retentiva. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Encuentra placer Tiene que controlar los esfínteres, profe. En el control de esfínteres y
y además, ¿por qué encuentra placer en controlar los esfínteres? ¿Qué más sucede ahí? Porque, ¿qué aparece Pues, ahí? ¿Qué dicen los papás? puede ser que sienta como poder. ¿Qué piden los papás? Profe, lo que yo entiendo en esa parte que, o sea, se traduce a un individuo más ordenado, es decir, por ejemplo, los padres le dicen al niño que tenés que ir a depositar tus heces en el baño. Eso es lo que yo entiendo. Pero, a ver, los papás qué le piden? Que vaya de cuerpo. ¿Por qué? Sí. Se lo festeja, profe, porque logran eso que los papás le piden. ¿Por qué le piden que vaya de cuerpo? Para que vaya teniendo hábitos. No. ¿Para qué? No, no, no. Están caros los pañales, profe. No. Y No, se va porque adaptando al medio. no. El chico se puede morir, se va a intoxicar. Sí, obviamente, se le va a hacer un bolo fecal. No va al baño. No es obviamente, porque es algo básico, algo ligado a la supervivencia. Si el chico no logra expulsar, se va a enfermar, se va a intoxicar y va a morir. Y tiene que aprender a reconocer que hay cosas que son peligrosas y que yo las tengo que expulsar, no las tengo que retener. Porque si las retengo me pueden hacer mal. Ojo, eso tanto a nivel físico como a nivel psíquico. ¿Qué pasa cuando una persona tiene rencores? ¿Qué pasa cuando una persona se hace mala sangre y la aguanta? ¿Te hace bien? Eso tiene que ver con el tema de los desórdenes, lo que es la destrucción interna y lo que tiene que ver con la crueldad. El tema de que si uno no expulsa... Cosas, o sea, a ver, cuando la persona está reteniendo cosas que le hacen mal, ¿qué se provoca? Se enferma, profe, Se enferma, se autodestruye. y se lo ve en su cuerpo. Sí, se autodestruye. O sea, lo que se le está enseñando ahí es, ojo, que hay cosas que te pueden dañar, no solamente de afuera, sino de adentro. Es cierto que hay peligros que vienen de afuera, ¿sí? Que tenés que cuidarte, pero también hay peligros que vienen de adentro y que también te tenés que cuidar y que tenés que saber expulsarlos, tenés que saber largarlos. No te tenés que quedar con todo eso porque te pueden dañar. Está bien que es algo tuyo y que vos lo produjiste y que por ahí querés tenerlo y qué sé yo, pero hay cosas que hay que largarlas, hay que soltarlas, no te va a hacer bien. Te duele la panza, le dicen. Claro, o sea, a ver, tanto físico como a nivel psicológico. Ahora, ¿se entiende lo que estamos diciendo o no? Sí, profe. Bien. Ahora, antes de seguir, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato. ¿Por qué hay tan poca gente que participa? Deben tener vergüenza. No, pero escuchame, ya somos viejos todos acá. Ustedes también, lo siento, creen que son jovencitos, pero ya no son más jovencitos. Ya son viejos. Y viejas. Pero viejas sí ya son. Yo tampoco, pero viejos sí ya son. Bueno, entonces, sí, porque cuando participan le pasa que ahí empiezan, cada vez atrasan más el tiempo de aprobar la materia y así se empieza. Y coincide siempre con que no hicieron ninguna participación en clase, ya eso es de cajón. Entonces, todo ese circuito de instalación de un sistema de higiene, ¿sí? Y de higiene voluntaria, es decir, que el propio chico lo pueda hacer, es porque se lo está preparando justamente para que él solo maneje, que tenga el control de lo que tiene que expulsar y lo que tiene que retener. Hay cosas, porque al mismo tiempo también, es decir, ¿qué se le enseña? Hay cosas que son sanas
y que no tenés que dejar que otro venga y te la saque. Hay cosas que la vas a defender, pero tenés que aprender a diferenciar que hay otras cosas que están en tu cuerpo y que no está bueno que las retengas, sino que tenés que expulsarlas. Entonces, aprender a diferenciar cuando algo es dañino y cuando algo no lo es, y aprender a saber qué hacer con eso, con una cosa y con la otra, eso es lo que se trabaja en este periodo. Es todo eso. Es muchísimo. Profe, sí. Una consulta, una pregunta. ¿A la etapa anal también se la conoce como premio y castigo? Que es donde se le va educando al chico, por así decirlo, se lo premia cuando avisa y por ahí se lo castiga cuando no avisa, porque obviamente uno le habla, le dice, entonces sería también, se la conoce así como, para mí al menos, es premio y castigo. De ahí es como que vamos encaminando también, porque si el niño no aprende, para mí ahí es donde se instala la palabra no. Claro. ¿A qué estoy equivocada? Puede ser, profesor. Sí, sí, también. Sí, sí, así es. ¿Sí? Estás cierto. Entonces, ahí aparece toda esa problemática. Profe, hay a muchos chiquitos que le cuesta mucho esa etapa, porque yo tengo una sobrina que ella retenía hasta 5 o 6 días, la madre se enloquecía, buscaba la forma de que ella vaya de cuerpo, por más que se cruzaba las piernas, sentía dolor, le tenían que poner supositorios, laxantes, y no había caso. Cuando la mamá se relajó con el tema ese, como si nada, la nena empezó a ir sola. Es como que parece que había un perseguimiento de la mamá, en el sentido de que todo el tiempo estaba pendiente de que si hacía o no hacía, y un día que se ve que se olvidó, la nena tranquila pudo ir al baño, que más o menos llegó a los 4 añitos casi para recién en esa etapa ir ella más sola al baño, sola. Lo decidió sola prácticamente. Sí, ustedes lo que van a hacer es, van a leer el texto de Freud, 3 ensayos de una teoría sexual, y cuando llegue a la etapa anal, van a ir al agregado, a la nota de pie de página, van a hacer ese trabajo de ir a la nota de pie de página, donde hay una nota, un aporte que le hace a Freud una psicoanalista que se llamaba Lu Andrea Salomé. Y donde ella lo que explica es que en paralelo a esta etapa anal se va formando el carácter del chico. Claro, que dicen, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de intercambiar con el mundo que tiene un niño. Con las personas en general. Entonces podemos hablar de un carácter débil, un carácter fuerte, un carácter cerrado, ¿no? Que sería cuando la persona, bueno, ya no le entra nada, ¿no? Y ni tampoco puede dar nada, ¿no? Y un carácter débil es la persona que le sacan todo, que es totalmente abierta a lo que viene de afuera, sin discriminar, sin poner un límite, sin discriminar si lo que viene de afuera sirve o no sirve, es válido o no válido, me construye o me destruye, ¿sí? Entonces todo eso se forma, las bases de todo eso se forman en esta etapa. Eso lo van a leer ustedes ahí. Bien, entonces, eso sería la etapa, las dos. ¿Puedes decir otra vez el texto? 3 ensayos para una teoría sexual. Cuando habla de la etapa anal, tienen que ir al pie de página, donde hay una nota, un aporte hecho por Lu Andrea Salomé sobre etapa anal y formación del carácter.
Bueno, después de ahí van a la etapa fálica. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Descubre sus genitales, profe. Profe, disculpe. Sí. Antes de pasar a la etapa fálica, yo tenía algo donde se mencionaba que se establecía una polaridad, dice, en esa etapa entre activo y pasivo. ¿A qué se refiere con eso? Como que no lo entendí muy bien. ¿A la etapa anal? Claro, que está en el texto de 3 ensayos. Claro, en la etapa anal, que dice que se empieza a establecer una polaridad relacionada con el apoderamiento que surge a partir del uso de la musculatura del cuerpo a la hora de retener y de expulsar. Y después habla de ese era en el sentido activo y en el sentido pasivo, que tenía que ver con las sensaciones desde que le llegan desde la mucosa intestinal. Sí, lo activo es un control voluntario que tiene el sujeto respecto a su cuerpo. ¿No? Es decir, por eso estamos diciendo que acá se trabaja todo lo que sea el control voluntario del cuerpo. ¿Sí? Tanto en los movimientos o en el control de esfínteres, todo lo que sea voluntario, que a eso se apunta, ¿sí? A que el sujeto desarrolle esa capacidad de ser un sujeto activo. ¿No? Es decir, finalizando esta etapa, tiene que haber una fuerte presencia de elementos activos en ese niño o niña. ¿No? Es decir, que ya tenga el control voluntario de la motilidad, que tenga el control voluntario del control de esfínteres, ¿sí? Que sea autónomo, ¿no? Es decir, que frene por sí mismo, no que esté chocando contra los muebles, ¿sí? Que sepa ir al baño o pedir para ir al baño, ¿sí? Cuando lo está necesitando. Porque cuántas personas hay grandes que uno se da cuenta que están necesitando algo y no son capaces de pedir. Entonces, son indicadores de que algo en esta etapa no se trabajó bien. Están necesitando algo y no piden ayuda. ¿Por qué será eso? Y bueno, tiene que ver con el desarrollo justamente de las dificultades en el desarrollo de la etapa anal. Claro, por ejemplo, yo tengo a mi hermana más grande que siempre le costó mucho pedirle cosas a mi mamá y como yo era más chica y no me daba vergüenza, ¿no? Le tenía que estar pidiendo ayuda. Porque, a ver, el carácter, vuelvo a reiterar, eso lo van a leer ustedes en el apartado que habla de Andrea Salomé, el carácter es un sistema de intercambio. Yo te doy algo, vos me das algo. Por eso hoy la compañera hablaba de los regalos, los premios, ¿sí? Empieza así. Es decir, es un sistema de intercambio. ¿No? Es decir, así como también la persona que solamente sabe pedir pero no sabe dar. Ya está indicando que tiene problemas en el desarrollo de su carácter. Es un sistema de intercambio, ¿no? Intercambio quiere decir las dos partes ofertan algo. Te doy algo, tomo algo. Me pedís algo, llevas algo, yo te pido algo. No continuamente que yo esté pidiendo o que yo esté dando. Es un sistema de intercambio. ¿Va? A eso se refiere. Bueno, etapa fálica. ¿Qué más? Era aproximadamente hasta los 5 años, profe. Ajá. O sea, ahí hace la diferenciación de los sexos opuestos. Digamos, antes veía solamente como un sexo, pero ahora encuentra esa diferencia entre la mujer y el hombre, digamos, que tiene algo diferente, digamos. Bien, ¿qué más?
Puede ser que toma conciencia el niño y empieza como a explorarse las partes genitales también, profe. Puede hacer como una exploración en su cuerpo y por supuesto diferenciando también lo que es el hombre, lo que es la mujer. Bien. Antes que me olvide, anotan este texto de Freud. Yo les nombré recién un texto de Freud que son 3 ensayos para una teoría sexual. ¿Sí? Sí. En ese texto habla de la etapa oral y de la etapa anal, pero no habla de la etapa fálica. Para indagar la etapa fálica que Freud trabaja, ustedes van a ir al texto de Freud, la organización genital infantil, entre paréntesis, una interpolación en la teoría de la sexualidad. Sigmund Freud, organización genital infantil, una interpolación en la teoría de la sexualidad. Ahí ustedes van a trabajar todo lo que es la etapa fálica y en la misma época aparece el otro gran tema, que es otro artículo de Freud que se llama Sobre las teorías sexuales infantiles. Entonces tiene 3 ensayos para una teoría sexual, capítulo 2, en primer lugar. Después de ahí van a la organización genital infantil y luego van a sobre las teorías sexuales infantiles. Bien, seguimos entonces con respecto a la etapa fálica. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Aparece el complejo de Edipo, profe? También en ese periodo aparece el complejo de Edipo. Los genitales son el objeto de preocupación mayor. Sí. Porque hasta ese momento pensaban que, así como era cada uno, creían que todos eran así, hasta que descubre la diferencia anatómica de los sexos, y ahí se le arman una serie de La angustia y la confusión sobre la diferenciación de los sexos. Aparecen dudas, aparecen... Asco y vergüenza también en esta etapa que aparece, profe, ¿no? Sí, también empiezan a aparecer todos esos elementos, ¿sí? Sobre a partir de la diferencia anatómica de los sexos, ¿sí? Bien. Aparece la pulsión de saber o la pulsión de investigación. La pulsión de investigación, bien. ¿Y por qué se llama fálica? Porque la zona erógena es el falo, ¿o no? Profe, falo significa poder. El falo es una representación que va a aludir al pene, al poder, que va a aludir a lo que te completa, a lo que te da seguridad, etcétera, ¿no? Acuérdense que hasta este momento, digamos, etapa oral, etapa anal, el 100% de la fuente de seguridad, ¿de dónde venía? de la madre, profe. De los padres. Del Las genitales venía al 100% de la seguridad que tenía ese niño o esa niña, venía de los padres. Ahora ya está más grande, ya se desenvuelve un poco más y se supone que tiene que empezar a desarrollar su propia fuente de seguridad. Ese va a ser el objetivo educativo, por así decirlo, en la crianza de esta etapa, ¿no? Claramente, hasta ahora, etapa oral y etapa anal, no se le podía pedir al chico que tenga su propia seguridad porque era muy chiquitito, muy pequeño, muy pequeña, y bueno, había que acompañarlo. Pero ahora también ya empiezan otras pautas de la crianza, donde, bueno, ya no sos más ningún bebé, tampoco sos tan chiquitito, ya está pronto a que vos te vayas a meter a las escuelas, ¿sí? Entonces ya tenés que tener tu propia seguridad personal en vos. Entonces, el falo justamente lo que da es esa fuente de seguridad. Pero no es tan sencillo.
No es tan sencillo porque aparece la problemática de la castración, del miedo a la castración, ¿sí? Aparecen todas esas problemáticas. Todo eso es lo que va a ir resolviendo. En la primera etapa de esta etapa fálica, el primer momento de la etapa fálica, el falo se refiere ¿a qué? ¿Se asocia con qué? ¿Al pene? ¿Cómo? ¿Al pene? ¿O como dijo? O sea, la primera asociación que hay es que falo es igual a pene. ¿Sí? O sea, a un elemento orgánico. Pero en la segunda etapa, o subetapa, digamos, de la etapa fálica, ya se desprende del órgano. Y el falo ya va a ser otro elemento que no tiene que ver con la parte orgánica. Claro. Ya va a tener con otros elementos que cada uno tiene que conseguir. Sí. El apoderamiento que había dicho usted, o la energía. Sí, a ver, cada uno sabe con qué habilidad tiene. ¿Sí? ¿Y qué hacemos todos? Tratamos de conducir por ese lado, si estamos en un grupo, por ejemplo, o si estamos estudiando algo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y dónde no le aprieta. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos será más hábil para recordar, otro será más hábil para explicar, otro será más hábil para interpretar, otro será más hábil para graficar, otro será más hábil para armar la carpeta, otro será más hábil para hablar con el profesor, lo que fuera. Cada uno tiene su habilidad. Así que es su fuente de seguridad. Al mismo tiempo reconoce que hay zonas que son más riesgosas porque, bueno, ahí no es tan hábil. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Apoyarse en esa fuente de seguridad para ir logrando ciertas adquisiciones. Bueno, entonces, esa es la problemática que nos está planteando aquí la etapa fálica. A ver, vuelvo a lo que insisto, y lo voy a insistir de vuelta porque hay tan poca gente que participa. Vuelvo sobre esa misma temática. Gente que después anda llorando por los rincones y que le cuesta 2, 3 años aprobar la materia, que recursan, etcétera, etcétera. Pero les aviso nada más, ¿eh? Bueno, entonces, la etapa fálica se refiere a eso, aquel elemento que da seguridad. Ahora, ¿qué pasa si ese elemento queda prendido al órgano? Si no se puede desprender, como se espera que llegue al final de la etapa fálica. Puede quedar prendido al órgano. Entonces, ahí nos está hablando el problema de la castración que no está elaborado. ¿Sí? Porque queda demasiado pegoteado al propio cuerpo. Y obviamente el yo lo que intenta hacer es mantener la integridad psicofísica de la mejor manera posible. Entonces, cuando el falo, la problemática del falo se sigue desarrollando, el chico, a través de las adquisiciones, de las habilidades que va teniendo, encuentra ahí, ¿sí?, su posibilidad de manejarse sin tener que entregar su propio cuerpo como castigo, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí. Y en eso consiste la etapa fálica, ¿sí? Lograr una fuente de seguridad que tenga que ver con los logros que ese niño o esa niña tiene. ¿Para qué servís vos? A ver, mostrame tu habilidad. ¿Vos qué sabes hacer? Zapatear, bailar, cantar, no sé, inventar cosas, saber dónde están las cosas, lo que fuere. Alguna habilidad sobre la cual apoya su seguridad personal y con eso se desenvuelve en el mundo.
porque ya no van a estar mamá y papá. Ya tiene que poder desenvolverse solo. Por lo menos no van a estar tanto como estuvieron hasta ahora. Y luego comienza el periodo de latencia. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Olvido de la vida sexual previa, profe. Como que se apaga por un momento, Parece por así la decirlo. amnesia infantil. Es una etapa de la detención de la sexualidad y se da la declinación del complejo de Edipo. Ajá, bien. ¿Qué más? Es como que hay una calma de la actividad sexual debido a que el chico va a concentrar la energía en las actividades escolares. Bien. ¿Qué más? Hace la división entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. Y se dan los diques psíquicos. Diques psíquicos. Bien. ¿Qué más? Que también aparece la sublimación, sería el proceso de sublimación. Y antes de la sublimación, de la libido. la formación. La ambivalencia también. La formación reactiva. Claro. Sí. Aparece el pudor y la vergüenza, todo lo que es relacionado con lo sexual, digamos. Sí, muy bien. Ojo que cuando se hable de etapa del periodo de latencia, perdón, dentro del periodo de latencia, ¿hasta qué edad se extiende? Hasta la pubertad. Hasta la pubertad. Hasta los 12, sí. 12 años. De los 6 a 12 años, profe. 6 a 12 años, exactamente. Durante ese periodo que se llama el periodo de latencia, con esas edades que ustedes tuvieron, hay 2 subetapas o 2 subperiodos. Y eso va a estar bien explicado en el texto de Rodolfo Urribarri, que está en la bibliografía, que se llama Estructuración psíquica y subjetivación del niño de escolaridad primaria, el trabajo de la latencia. Repito, Rodolfo Urribarri, Estructuración psíquica y subjetivación del niño de escolaridad primaria, el trabajo de la latencia. Ahí ustedes tienen capítulo 2 y capítulo 4. El capítulo 2 se llama Planteando la latencia y el capítulo 4 se llama Trabajo de latencia. Esos 2 capítulos también los tienen que leer y esos 2 capítulos van a permitir explicar las diferencias entre el primer momento del periodo de latencia y el segundo momento. Es decir, todos los años que vienen, más o menos 6, 7, 8 años, van a corresponder al primer momento y lo que sea 9, 10, 11 años va a corresponder al segundo momento. Y ahí también, ojo, el chico tiene 10 años y tiene que estar con todas las características que corresponden al segundo momento de la latencia. No puede tener 10 años y manejarse con lo que es un chico de 7 años. No. Eso lo tienen que tener bien identificado. ¿Saben por qué? Porque si ese chico no desarrolla una buena latencia, va a enfrentar con muy pocos recursos el desarrollo de la pubertad y la adolescencia. O sea, él tiene que acumular experiencias constructivas, muchas, durante el periodo de latencia, para hacer frente a la adolescencia. Si él no logra hacer frente a eso, se le desorganiza todo lo que es en el periodo de la adolescencia. ¿Está? Por eso tienen ese texto de Uribarri donde se discrimina bien todo lo que corresponde al primer momento de la latencia y al segundo momento de la latencia. ¿Cuáles serían esas experiencias, profe? A las que nombra. Escuela,
en los clubes, todas las experiencias de vida que tienen los chicos. Claro. Si no tiene un buen desarrollo de eso, obvio que no va a poder hacer frente a los cambios de la adolescencia. Tiene que tener buen trabajo hecho en eso. Y tiene poco tiempo. O sea, el día de mañana ustedes tienen un chico de 10 años y le tienen que avisar. Ojo que tiene solamente 2 años para producir todos los cambios. No puede perder un solo minuto de vida. Y tienen que hacer una organización familiar de la gran 7. Porque si no llega a desarrollar esas bases cuando entre la adolescencia, arréglese como pueda. La va a pasar mal. Exacto. Y todos van a empezar a pasar mal. ¿Entendido? Por eso es importante saber bien las características del primer periodo de latencia y del segundo periodo de latencia, que está en ese texto de Uribarri. Y esto viene a cuento porque después del periodo de latencia viene la adolescencia. ¿Sí? Y en la adolescencia, bueno, hay muchos cambios que ustedes los están viendo en psicología evolutiva del adolescente, están viendo los cambios, pero a nivel específicamente de lo que va a hablar Freud, ustedes van a tener todo un capítulo que tienen que leerlo de la metamorfosis. Los ensayos de la teoría sexual, el capítulo, justamente el capítulo 3, que se llama Las metamorfosis de la pubertad. De la pubertad. ¿Sí? Entonces, tienen el texto de 3 ensayos de la teoría sexual, el capítulo 2 y el 3. El capítulo 2 se llama la sexualidad infantil y ahora le voy a explicar qué otras cositas van a encontrar ahí. Y el capítulo 3 se llama las metamorfosis de la pubertad y se refiere exclusivamente a los cambios a nivel intrapsíquico que van a tener los adolescentes. Quiero decir, primero, que para poder hacer frente a esos cambios que le van a aparecer en la adolescencia, tiene que haber desarrollado bien el periodo de latencia. Acuérdense que siempre estamos haciendo lo mismo. Para enfrentar esta etapa es necesario que la anterior haya estado bien establecida, si no, no se va a desarrollar. ¿Sí? Acuérdense que dijimos hace un rato, para enfrentar el destete yo necesito haber tenido un cúmulo de experiencias constructivas antes para poder enfrentar el destete, si no, no lo voy a poder enfrentar. Lo mismo pasa acá. En la adolescencia hay un trabajo psíquico o varios trabajos psíquicos que tiene que hacer. ¿Cómo los hace frente? Con experiencias positivas o constructivas del periodo de latencia. Para eso tienen que saber qué se hace en la latencia, cuáles son los momentos de la latencia, que los van a ver en Uribarri. ¿Está? Profesor, pero ¿cómo ahí en este caso actual o puntual nuestro, bueno, el tema de la pandemia, los chicos que atravesaron estos últimos tiempos por todo eso, ¿no? Qué difícil se nos hace el día de mañana tener que atenderlos. Sí, son varias problemáticas. Ahora, de todos modos, ahí en ese capítulo 3, la metamorfosis de la pubertad, ustedes van a encontrar ahí la explicación que da Freud de los procesos intrapsíquicos. O sea, lo que pasa dentro del aparato psíquico. Y les digo una pauta, porque esa pauta siempre es causal de que salgan mal en los finales. Nunca la explican porque nunca la leen. Yo lo digo y después le digo igual no leo. Así que no sé qué les pasa. En fin, ya problema de ustedes. Pero sí, hay una parte de ese capítulo 3 donde él dice que la construcción del camino hacia la genitalidad pasa, dice, imagínense, dice él, que están construyendo un túnel en una montaña. Entonces dice, empieza de un lado de la montaña, uno empieza a cavar, un equipo empieza a cavar, y del otro lado de la montaña empieza a cavar. Entonces, si los dos hacen el mismo trabajo, va a llegar un momento en el cual en el medio se van a encontrar. Y ahí nos va a hablar de un equilibrio. Bueno, Freud va a decir de que hay dos
dos procesos intrapsíquicos que se hacen, ¿no? Y que van a dar un equilibrio de esa sexualidad adolescente. Uno que comienza a irse de un lado de la montaña y el otro del otro lado de la montaña y se encuentran. Bueno, esos dos procesos bien equilibrados son los que van a dar lugar a un desarrollo de una sexualidad adolescente normal. Y cuando hablamos de la sexualidad adolescente normal, estamos hablando sin pensar todavía en la genitalidad. ¿Sí? Estamos hablando de la sexualidad. Después se junta con la genitalidad. Pero acá, en la metamorfosis de la pubertad, él va a trabajar bien específicamente sobre los procesos intrapsíquicos que tienen que suceder en la sexualidad, no genitalidad, en la sexualidad adolescente para un buen desarrollo del marote. ¿Sí? Eso nomás era el ejemplo, profe, que el camino de la genitalidad pasa por un túnel y que lo hacen dos excavadoras al mismo tiempo por ambos extremos y que cuando llegan al medio logran un equilibrio y que estos dos procesos equilibrados van a dar como resultado una sexualidad normal. Eso, sí. Sí. Bien, pero investiguenlo cuáles son esos dos procesos, obviamente. Investigar cuáles son. Bien, a ver, fíjense qué es lo que nos está pasando. Ya estamos llegando a la hora del cierre, ahora tengo que tomar la asistencia. Pero ¿qué nos está pasando? Nosotros solamente cumplimos con una parte de lo que teníamos asignado para hoy, que era el recorrido por una de las líneas de desarrollo. Quedó por fuera el concepto de sexualidad, el concepto de sexualidad infantil, su diferencia con la sexualidad adulta. 3 ideas. Y seguramente ustedes cuando se sienten a leer se van a encontrar con dudas que obviamente quieren consultar. Entonces, fíjense lo que nos pasa. Tenemos la clase que viene para trabajar narcisismo, autoerotismo, libido vital. Y después ahí aparece, y narcisismo primario, narcisismo secundario y el estadio del espejo. 6 temas. Más sexualidad infantil, diferencia con la sexualidad adulta. 9 temas. Más lo que ustedes quieran consultar. Que va a surgir, obviamente le va a surgir porque se van a sentar a leer Uribarri y le van a surgir dudas. Se van a sentar a leer Freud y le van a surgir dudas. Por supuesto, es lógico. ¿No? Con esto lo que les quiero decir es que vean